Hola, en esta sesión vamos a revisar la ciencia detrás del Chia Mucil o del Chia Powder 435WLM, que es la fibra de chía. Esta es la primera de un ciclo de presentaciones en donde ahondaremos la ciencia detrás de Benexia, algunos estudios relevantes que soportan los beneficios a la salud de los que comunicamos de nuestros ingredientes. En esta presentación vamos a hablar rápidamente de la definición, la clasificación y la digestión de las fibras. Vamos a hablar de la composición de la fibra de chía, del mucílago de la chía y luego ahondaremos en los estudios de los beneficios a la salud de este mucílago, como su efecto prebiótico, su efecto sobre el colesterol y la glucosa, el efecto sobre el sobrepeso y la saciedad y el efecto sobre la digestión o la frecuencia gastrointestinal. Además, veremos rápidamente los beneficios a la salud en general de las fibras dietarias y cuál es nuestro plan de investigación durante el 2025 del Chia Mucil. Rápidamente y para tener como base la clasificación de las fibras dietarias, la fibra es básicamente la parte que compone la planta o una planta. Las frutas, las verduras, los árboles, las plantas están compuestos por tejidos y estos tejidos, depende de su estructura, pues son fibras solubles o insolubles. Los clasificamos en general si son resistentes o no a la digestión enzimática e incluyen toda la parte, como digo, estructural, como la celulosa o la hemicelulosa o algunas otras composiciones de las semillas o de los tallos o de las hojas o de los frutos de los vegetales, como los mucílagos o las gomas. La fibra dietaria en general nosotros la habíamos definido en dos grupos, soluble e insoluble. Esa es la categoría básica que sigue estando. Pero además, bueno, hay otras subcategorías, depende, como les dije, de la composición del polisacárido, si son almidones, si no son almidones, de cuántos grupos de polisacáridos o del peso de ellos. También se clasifican actualmente si son polisacáridos o oligosacáridos. Y esa clasificación es la vigente, esta que ven un poco compleja aquí, que es la clasificación por la composición. Pero además tenemos una clasificación, depende de la digestión, porque algunas fibras son fermentables o no durante el tracto gastrointestinal por nuestra microbiota. Sabemos que tenemos un microbioma o una microbiota a nivel intestinal, una serie de bacterias benéficas que viven dentro de nosotros y sabemos entonces actualmente, gracias a muchísimos estudios, que esta microbiota fermenta o no algunos tipos de fibra y que esa fermentación produce algunos ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el propionato, el butirato, que cumplen algunas funciones dentro de nuestro organismo, como producción de energía, también ayudan a la producción o la síntesis de algunas otras sustancias o algunos nutrientes o ácidos grasos y que ayuda también a, como energía a las células gástricas, entre otras funciones. Entonces, básicamente, también las podemos clasificar si son fermentables o no por esta microbiota. Y también depende de su viscosidad. Entonces, aquí tenemos, digamos que la diferenciación de la fibra de acuerdo a sus características, como si son soluble o insoluble. Entonces, tenemos una fibra, nos preguntamos, ¿es soluble en agua? Sí, bueno, pues es soluble. No es soluble en agua, es insoluble, como el salvado de trigo, por ejemplo. Y esa fibra es soluble en agua, pero es viscosa, es decir, forma un gel espeso cuando se pone en agua. Sí, forma un gel espeso, entonces, bueno, ese gel nos va a ayudar a disminuir el colesterol, al control de la glicemia. Entonces, es una característica física que tiene un beneficio a la salud. Pero si no es viscosa, pero sí es fermentable, es decir, que esta microbiota la fermenta. Entonces, si no es fermentable, sabemos que no es viscosa y no es fermentable, pues es una fibra insoluble que viene siendo, que ayuda a la regularidad y al tránsito gastrointestinal.
Pero si es fermentable, eso quiere decir que tiene un efecto prebiótico. Además, bueno, pueden haber fibras que son viscosas y fermentables. Algunas pueden ser solo viscosas, algunas pueden ser solo fermentables. Por ejemplo, viscosa fermentable, como los betaglucanos, como la goma guar, como las pectinas, pero una que es viscosa y que no es fermentable, por ejemplo, es el ficilo. La fibra de chía es viscosa y fermentable, la fibra soluble. Recuerden que la chía tiene insoluble, ahora lo vamos a ver insoluble. Y vamos a ver esa estructura precisamente. Hay fibras que no son viscosas, como la polidextrosa, como la inulina, y hay fibras que no son fermentables, como el ficilo. Las fibras insolubles en general son como el salvado de trigo, el almidón resistente, la celulosa. Y esa composición de fibra soluble e insoluble es bastante importante porque las recomendaciones de fibra han cambiado mucho durante el tiempo. Antes decíamos que la recomendación de fibra era 20, luego subimos a 25, 28, ahora vamos a cerca de 30 a 35 gramos porque cada vez más sabemos todos los beneficios que tiene la fibra en la salud, pero de ese total de 30 a 35 gramos debemos tener en cuenta que debe haber un balance entre fibra soluble e insoluble, cerca de un ratio de 1:2, 1:4 de soluble a insoluble. Es decir, de esos 30 gramos, 10 deberían ser solubles y 20 deberían ser insolubles. Y en general hay más insoluble en nuestra dieta porque las plantas, las frutas, los vegetales y los demás plantas que consumimos pues son en su mayoría fibra insoluble. Esa balance de fibra en una dieta adecuada, con un buen balance de fibra, nos ayuda a tener una barrera intestinal sana, una adecuada digestión y eso nos ayuda entonces a una respuesta inmune positiva y a una salud, a una buena salud. Sabemos que una dieta pobre en fibra, rica en grasa, rica en azúcar, pero pobre en fibra, nos ayuda a tener una barrera intestinal muy disfuncional que tiene una respuesta muy inflamatoria y que obviamente puede ayudarnos a generar enfermedades crónicas. Entonces, este balance de fibra es totalmente importante dentro de la alimentación. La fibra de chía es bien especial porque está compuesta por ambas. Tiene fibra insoluble y fibra soluble. La fibra insoluble en general está compuesta por digamos que lo que llamamos el salvado o la cáscara o el abrigo de la semilla, pero ahí también se encuentra la fibra soluble de la semilla dentro de esta parte externa. Lo vemos aquí en una foto más microscópica que estamos con la semilla y encima de la cáscara, podemos llamarlo así, tenemos estas pequeñas celditas que están formadas por ese mucílago. El mucílago es cerca del 5 o 6% de la fibra de la semilla de chía, corresponde a un polisacárido de alto peso molecular, compuesto principalmente de esta manera, y se parece mucho a una goma guar o a los betaglucanos de la avena, digamos en que es una fibra viscosa y además fermentable. Eso es muy importante para los beneficios de salud que vamos a ver ahora. Y vemos aquí un aumento considerable cuando se consume mayor cantidad de mucílago de la fibra de chía. Entonces, con estos resultados podemos decir que la fibra de chía, especialmente la fibra soluble de la chía, tiene efecto prebiótico. Y siendo una fibra entonces además viscosa, ya sabemos que es fermentable y por eso el efecto prebiótico, pero es una fibra también viscosa y eso significa, esto también en el mismo modelo gastrointestinal, el mismo equipo de investigadores midieron si hubo mayor absorción en este caso, del colesterol o de la glucosa. ¿Qué pasa? Obviamente que esta fibra viscosa se adhiere a glucosas, a lípidos que están en la dieta y a colesterol durante el tracto gastrointestinal y hace entonces que no haya una bioaccesibilidad. Es un estudio en pacientes que son obesos y que tienen diabetes tipo 2 y
frente a una fibra como el salvado de avena, se comparó el consumo de semilla de chía y se comparó el peso, la circunferencia de cintura y algunos otros marcadores. Vemos cómo hay una disminución considerable del peso, de la circunferencia de cintura, que es un riesgo cardiovascular y un medidor de grasa corporal, y también de marcadores, por ejemplo, como la inflamación, como la PCR ultrasensible, que son indicadores de inflamación. Entonces tenemos aquí que la fibra de chía ayuda a disminuir el consumo de chía, ayuda a disminuir el peso. Y también relacionado con el peso está la saciedad. Este es otro estudio donde se añade fibra de chía a un yogurt, semilla de chía, y se ve el paciente versus control, cómo disminuye el hambre y aumenta la saciedad a medida que se aumenta obviamente el consumo de fibra de chía en un snack que se le dio a los participantes durante el día. Entonces aquí vemos cómo ayuda obviamente a que los pacientes reduzcan el hambre y aumenten su saciedad durante el día. Y este es el efecto de la fibra de chía en la digestión, la frecuencia intestinal. Esto es un estudio que se hizo en humanos. Se le dieron 3 sachets de la fibra de chía durante el día, del Chia Powder 435, y lo que se vio con el tiempo es que personas que tenían una frecuencia intestinal muy baja aumentaron su frecuencia intestinal durante la semana, durante el día, sin tener síntomas digestivos negativos como por ejemplo gases o diarrea o distensión abdominal. Entonces, bueno, en conclusión aquí podemos ver, revisamos que la fibra de chía tiene un efecto prebiótico, esto gracias a que es fibra fermentable, tiene un efecto en reducción de colesterol y glucosa porque es viscosa, tiene un efecto en la reducción del peso, esto obviamente también relacionado con que aumenta la saciedad, ayuda a disminuir el peso y la circunferencia de cintura, aumenta la saciedad, disminuye el hambre y también ayuda a aumentar la frecuencia intestinal, las evacuaciones durante el día, sobre todo entonces ayuda a tener una mejor digestión. Esto principalmente por su contenido de fibra insoluble. Relacionado con ello, todas las fibras dietarias tienen efectos para la salud, precisamente efectos metabólicos como mejorar la sensibilidad de la insulina, ayudar en la prevención del desarrollo de diabetes o incluso al tratamiento cuando ya se tiene, ayuda a tener un buen estatus de lípidos y de glucosa, precisamente estas fibras solubles que son viscosas, que ayudan a reducir la glucosa y el colesterol, ayudan a reducir el peso y la adiposidad abdominal, como ya lo vimos. Y otra de las más recientes descubrimientos de las fibras que ayuda también a mejorar la secreción de GLP-1. Ahora se están usando muchísimo estos medicamentos inyectables para bajar de peso y para personas diabéticas, pero aquí tenemos una solución natural, en ese caso una fibra natural como la fibra de chía. Bueno, ayuda obviamente a la microbiota, a que sea fermentada por la microbiota y que haya una producción de ácidos grasos de cadena corta. Eso también está muy relacionado con el eje intestino-cerebro, que sabemos que hay una gran relación entre la microbiota, una microbiota saludable y un cerebro saludable, un estado de ánimo saludable. Eso todavía en mucha investigación, pero sabemos que existe este eje intestino-cerebro y que entre mejor esté nuestra microbiota, mejor está nuestro cerebro. A nivel cardiovascular, pues a reducir la inflamación, la mortalidad cardiovascular, precisamente en la reducción de glucosa, colesterol, lípidos sanguíneos, pues tiene un efecto cardiovascular. Y la parte muy localizada a nivel gastrointestinal es a mantener esa barrera que habíamos visto ya en el gráfico anterior, una barrera intestinal saludable, que no haya una permeabilidad a sustancias que sean tóxicas,
que nos ayude a prevenir cáncer colorectal u otro tipo de enfermedades, y que obviamente las fibras son también parte de dietas especiales para algunos trastornos gastrointestinales, como colon irritable u otro tipo de patologías del tracto gastrointestinal. Entonces, aquí tenemos precisamente las fibras viscosas, prebióticas, fermentables, todo depende del tipo de fibra del que estemos hablando, pero todas esas funciones la tiene la fibra de chía porque es una fibra que es soluble e insoluble. Esa es la gran ventaja frente a inulina, que es solo soluble, frente a psyllium, que es solo soluble, frente a goma guar, que es solo soluble, y es que la nuestra contiene fibra soluble e insoluble en un muy buen balance. Tenemos algunas investigaciones en carpeta para este para este año, con el Chiamucil, que es este suplemento nutricional que se creó basado en el chía powder, en la fibra de chía. Queremos medir cuáles son sus efectos en la digestión, el colesterol, el azúcar y su efecto prebiótico. Lo mismo que tenemos ya medido en el mucílago de la semilla, pero queremos medirlo en el suplemento como tal. Queremos ver también su efecto en el peso y quizá en pacientes menopáusicas, no solo en el peso, sino también en su estado de ánimo, por todo esto del eje intestino-cerebro precisamente. Y también queremos medir ese efecto en la microbiota, pero de la fibra aplicada, o sea, del Chia Powder 435, aplicado en un alimento, en una pasta o en un pan. Nosotros sabemos que no hay cambio en la estructura de la fibra cuando se pone la chía en un pan o cuando se pone en una pasta. Pero queremos comprobarlo y queremos mostrarlo y demostrarlo a través de un estudio que demuestre que al comerse un pan que tiene fibra de chía tiene el mismo efecto prebiótico que comerse la fibra directamente. Y eso también está como un estudio en nuestro plan de investigación para este 2025. Entonces, espero que haya sido claro todos estos efectos para la salud de nuestra fibra de chía. Este es el primer de esta presentación, la primera presentación del ciclo de la ciencia detrás de Venexia. Les compartiremos la presentación para que tengan acceso a los estudios completos y muchas gracias por su atención.